Hola, 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 ¿qué tal? Buenas a los que estáis conectados. Veo que está por ahí P. Villar Code. Muchas gracias por conectarte. Espero que el otro día pudieras desplegar finalmente la aplicación y muchas gracias por probarla, porque realmente así he podido arreglar los problemillas que te encontraste y ahora pues la puedo utilizar mucha más gente, ¿no? Que parece que no desplegaba muy bien. Esto suele pasar siempre cuando vas haciendo, creando el código de una aplicación poco a poco y vas subiendo los metadatos al repositorio de GitHub. A veces pasa que, claro, tú no vas haciendo un deploy limpio cada vez y a veces pasa que se te olvida subir algún metadato o alguna, no sé, alguna clase, algo en concreto y luego no es desplegable. Pero bueno, cuando se utiliza normalmente SFDX con Scratchworks, que haces el push y el pull, ahí sí que es más difícil que te ocurra esto, ¿vale? Porque el push, digamos que te baja todo y ya subirías todo el código completo. Pero yo como lo voy haciendo con mi orden de desarrollo para que no me caduque y tal, y cada día voy haciendo una cosa, pues claro, es normal que pase, ¿vale? Hola Juan, muchas gracias por conectarte. Me pregunta Pevi Arcode que cómo lo arreglé. Pues sí, precisamente, bueno, yo cogí mi repositorio de GitHub, lo cloné de nuevo e intenté hacer un deploy limpio como si fuera un nuevo usuario. Entonces al hacer deploy ya me di cuenta que me daba fallo, que ponía falta el metadato, no sé qué, no me acuerdo qué era, algo de un theme, ¿no? Y entonces pues busqué ese metadato del theme en mi código. De hecho creo que no lo tenía, que lo tenía en la OR. Lo desplegué de la OR con sfdx force source retrieve y ya lo añadí al repositorio de GitHub, ¿vale? Así lo arreglé. Bueno, pues nada, hoy tengo un par de cosillas que os quiero enseñar. Aviso que hoy la clase va a ser un poco más complicada porque, bueno, el otro día cuando empecé a hacer el test me di cuenta de que como mi test dependía del tiempo, dependía, no mi test, sino el código que quería testear, ¿vale? Dependía del mes del año en el que estamos, pues no me valía con hacer un test, unit test simple, normal y corriente, ¿vale? Sino que si quiero que mi test funcione en cualquier época del año, tengo que implementar un mock. Entonces, no me quería meter en algo tan complicado de primeras, pero ya que empecé con los test de Apex, pues lo voy a contar. Voy a intentar contarlo de manera sencilla. Si veis que es muy complicado, pues me podéis preguntar, como siempre, los que estáis en directo y si no, en el chat, en los comentarios del vídeo. Y luego voy a intentar dar respuesta a una pregunta que hubo el otro día, que era sobre si podíamos o debíamos utilizar with sharing o without sharing en la definición de las clases de tests, ¿vale? Esto lo he estado consultando con el Product Manager de Apex y tengo la respuesta, que es una mezcla de lo que todos decíamos, ¿vale? Entonces, para explicar eso, tengo que explicar un poquito qué es el sharing, por si hay gente que no lo conoce. Voy a intentar explicarlo y ya, versión avanzada, doy respuesta a esa pregunta. Así que bueno, nada, voy a cambiar para enseñaros el desktop con mi cámara. Ahí estamos. Y vamos a empezar con el tema de los mocks, ¿vale? Si os acordáis, recuerdo... A ver, mi ratón por aquí. Recuerdo que teníamos un método que era este de getWaterInDays, que es el que queremos testear, y lo que ocurre es que este método tiene una dependencia con system.today.month. Este método siempre te va a devolver el mes del año en el que estamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para tener el control sobre lo que devuelve ese método? Bueno, pues lo que puedo hacer es crear un mock que va a ser una clase como de mentira, que yo en tiempo de ejecución voy a poder pasarle a este método para emular valores diferentes de los que devuelve system.today.month. Es decir, cuando este código se ejecute como parte de la aplicación, no como parte del test, siempre le voy a pasar el system.today.month,
para que funcione como yo quiero que funcione. Sin embargo, cuando yo ejecuto mi unit test, pues vamos a utilizar un sistema para yo poder pasarle ahí los meses que yo quiera en cada unit test, ¿vale? Para poder hacer unit test en enero, en agosto o cuando sea. Y esto es aplicable no solamente para cuando yo tengo una clase de este tipo, ¿vale? Que yo no puedo controlar y que necesito emular de alguna manera, sino que los mocks me pueden servir también para desacoplar en mis tests unas clases de otras, ¿vale? Lo vais a entender en cuanto veamos el ejemplo. Entonces, bueno, lo primero que tendría que hacer para poder crear un mock es refactorizar un poco el código. ¿Por qué? Porque, bueno, los mocks funcionan en Apex por lo menos, ¿vale? Moqueando clases enteras. Es decir, yo no puedo decir, quiero que me moquees solamente el método, imaginaros que me saco esto un método aquí, ¿vale? Que sea, de hecho vamos a hacerlo ya, que sea public integer get month, ¿no? Get current month. Vamos a ponerle get current month y le decimos que devuelva el system.today.month, ¿vale? Yo podría refactorizarlo de esta manera, pero en Apex no voy a tener la habilidad de poder moquear un método independiente de una clase, ¿vale? Entonces, si quiero hacer un mock, tengo que mover todo lo que yo quiera moquear a una clase nueva. Entonces, lo que voy a hacer es crear una clase nueva que va a ser, por ejemplo, date service, ¿vale? Porque la voy a utilizar para trabajar con fechas. Y vamos a mover este metodillo aquí a nuestra nueva clase dateService, ¿vale? Entonces, haciendo esto, yo ya tendría la posibilidad de decirle a Apex, oye, que quiero que en entorno de test esta clase no sea esta realmente, sino que sea otra que yo le voy a especificar en tiempo de ejecución y que getCurrentMonth me devuelva tal cosa. Y además voy a poder comprobar si el método ha sido llamado, con qué parámetros ha sido llamado, cuántas veces ha sido llamado. Todo ese tipo de cosas se pueden comprobar, ¿vale? En los mocks. Pero el de hoy va a ser súper sencillito, introducción, y si queréis más adelante podemos hacer más sesiones que sigamos hablando de mocks. De mocks, no de monks, ¿vale? Entonces, bueno, tengo mi clase dateService, ¿vale? Esta es la clase que quiero utilizar en mi código, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que yo, el método que quiero testear es getWateringDays. Yo podría directamente decir aquí, vale, como esa es mi clase dateService, yo lo que voy a hacer es que aquí me voy a crear una nueva instancia de dateService y voy a llamar al método getCurrentMonth, ¿vale? Esto me funcionaría, el código me funcionaría si lo hago aquí. Lo que ocurre que lo que yo quiero hacer para poder testear este método es pasarle una instancia diferente de dateService cuando mi código se ejecuta de forma normal o cuando hago el test o ejecuto el test. Y para eso, mi instancia de dateService yo no la puedo instanciar aquí, ¿vale? No la puedo crear aquí, sino que la tengo que recibir como parámetro para que yo desde el test, cuando llame este método, pueda controlar qué instancia le estoy pasando, si le estoy pasando la instancia de verdad o la instancia de mentira, ¿vale? Entonces, realmente lo que haríamos sería pasarle aquí un parámetro que va a ser mi instancia de, por ejemplo, dateServiceInstance, ¿vale? Mi instancia de la clase servicio, que va a ser la que yo voy a moquear, y aquí ya llamaríamos al método. Si os fijáis, es una pequeña refactorización que estamos haciendo para ser capaces de inyectar esta dependencia en tiempo de ejecución. Esto es un patrón de diseño que se llama inyección de dependencias, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo tendría que hacer en este método de aquí abajo, pero nada, me quedo con este primero, que es el que me interesa.
Y si os fijáis, pues el resultado va a ser el mismo que antes, ¿no? Cuando este método se ejecute, cuando me pasen la instancia del date service, que normalmente va a ser esta de aquí, se llamará este método y me devolverá el mes actual. Vale, voy a ver dónde llamaba yo a getWateringDays para cambiar la llamada, porque ahí sí que tendré que pasarle en mi código de producción, tendré que pasarle. A ver, esta es la definición, aquí estamos, ¿vale? Tendré que pasarle, bueno, el test no lo vamos a tocar todavía, aquí, mi código de producción, ¿vale? Este era el trigger handler, esto era la clase que se ejecutaba cuando yo cambio los valores del registro o cuando yo inserto un registro de planta para llamar al getWateringDays y calcular la siguiente fecha de riego, ¿vale? Y aquí, pues esto voy a tener que cambiarlo porque le tendré que pasar, perdón, esta no, aquí está, le tendré que pasar la instancia del date service. En mi código que no es de test, le paso la instancia real porque es lo que quiero, ¿vale? Es lo que quiero que realmente me devuelva el mes en el que estamos. Ahora, ¿cómo vamos a modificar nuestros tests para que cuando se están ejecutando no reciban la instancia real sino un mock? Bueno, pues eso lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Aquí le vamos a tener que pasar, en lugar del new date service, le vamos a pasar una, por ejemplo, instance date service mock, ¿vale? Y esta instance date service mock es la que nosotros tenemos que crear aquí arriba, ¿vale? Entonces, ¿cómo creo un mock? Bueno, pues para eso me voy a la documentación. Cualquier duda que tengáis en el chat me lo decís, por favor. Hola Eva, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Bueno, en la documentación me explica, me ha hecho mucha gracia porque cuando me he puesto a leer la documentación me he dado cuenta que justamente era un ejemplo de fecha también, ¿vale? Es que tiene mucho sentido para el tema de las fechas. Entonces, bueno, en la documentación hacen más o menos la refactorización que os he contado yo, con el ejemplillo que ponen, y ahora te dicen cómo crear esa clase de mock, ¿vale? La clase de mock debe implementar una interfaz que se llama StatProvider, no sé por qué no me deja ampliar, y debe implementar un método que es este de aquí, ¿vale? Handle method call. Este método se va a ejecutar cada vez que nosotros estemos llamando al método que sea de esa clase, ¿vale? En nuestro caso, el método que vamos a llamar es el de getCurrentMonth. Entonces, bueno, me voy a copiar esto. Realmente todo lo de dentro no me hace falta, ¿vale? Esto te lo ponen aquí como ejemplo para que veas qué te viene en cada uno de estos parámetros y de hecho lo vamos a ejecutar. O sea, voy a dejar el código tal y como está con este system debug para que veamos qué viene en cada parámetro y además yo le voy a añadir la lógica que yo quiero. Aquí le han añadido la lógica que ellos necesitaban para hacer su ejemplo, pero nosotros le vamos a añadir otra diferente. Entonces, yo normalmente recomiendo crear la clase que va a representar nuestro mock como una clase interna de la clase de test, ¿vale? No hace falta que le ponga el @test. Yo sigo también una naming convention, que si mi clase es date service, al mock lo llamo date service mock, ¿vale? A la clase de mock. Hemos dicho que tiene que implementar system stack provider y tiene que implementar el cuerpo de este método, ¿vale? Que va a ser el que se va a ejecutar cuando yo llame a los métodos de la supuesta clase date service. Esto, como os digo, es lo que viene para hacer system debug, y esto me lo voy a cargar porque ya aquí es donde nosotros vamos a emular lo que queremos que haga el método, ¿vale? En nuestro caso, como la clase solamente tiene un método, pues sabemos que cada vez que se llame handle method call, esta es la respuesta que queremos hacer, ¿no? O esta es la lógica que queremos implementar. Si mi clase tuviera diferentes métodos, pues yo tendría que mirar el parámetro StatMethodName y decir si el método que se está llamando es
getCurrentMonth, haz esto. Si el método que se está llamando es otro, pues haz esta otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero que haga el método? Bueno, pues yo quiero que cada vez me devuelva el mes que yo quiera. O sea, yo voy a manipular ese método para que yo desde mi test pueda decir, utilízame este mock y devuélveme que estamos en enero, ¿vale? Y para eso, pues una forma sencilla de hacerlo es crear una variable de clase, ¿vale? Que sea el mes que quiero devolver, ¿vale? month2return. Que vamos a poner que por defecto sea... Bueno, no le vamos a poner ningún valor por defecto, ya está, que siempre se setee, ¿vale? Y lo que vamos a hacer directamente es que cuando se ejecute mi método getCurrentMonth, pero de mi versión moqueada de la clase, pues lo voy a devolver. Voy a devolver el que se ha seteado en la instancia, ¿vale? Muy fácil. La lógica es súper sencilla. Yo le seteo un número y él lo devuelve, ¿vale? Entonces, ¿cómo haría yo eso? ¿Cómo haría yo el decir, quiero instanciar este mock, quiero setearle que el mes a devolver sea enero y quiero utilizar este mock para testear mi método, ¿vale? Pues para eso nos vamos a la documentación y en la documentación vemos por aquí, aquí abajo, ¿vale? Viene un ejemplito de cómo sería. Bueno, ahora que pienso, a ver, mock útil sería esta clase de aquí. Sería creo que es con el test create stub. Vale, lo voy a copiar, que lo he hecho antes y lo tengo por aquí. Es que aquí como que te hacen una jerarquía de clases para poder instanciar el mock, pero no es necesario, ¿vale? Yo lo hago de una manera más sencilla, que me lo he escrito antes por aquí está, ¿vale? Que sería simplificar esta estructura de clases que está aquí. Yo prefiero hacerlo así, la verdad, siempre lo he hecho así y me gusta, ¿vale? Que sería este código. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Vale, me falta una cosa. Vale, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, creamos una instancia de nuestra clase de mock, ¿vale? Eso va a ser siempre para cualquier tipo de mock que creéis. Ahora, particularidad de nuestro caso de uso. Yo quiero que mi mock devuelva 1. En este caso, porque habíamos dicho que este test era para el invierno y quiero que devuelva enero, ¿vale? Le pongo el valor de la variable de instancia esta que creé aquí, 1. Vale, ¿y cómo le digo al método getWateringDays que utilice esta clase de mock? Mira, esto lo vamos a llamar igual, que así mejor, ¿vale? Pues lo que hago es que llamo a testCreateStub, le digo de qué clase es de la que yo quiero crear el mock y le paso, o sea, el primer parámetro es simplemente el nombrecito de la clase .class. Esto es como una referencia a la clase. Le estoy diciendo que esa es la clase que quiero moquear. ¿Y con qué la quiero moquear? La quiero moquear con esta instancia de aquí, ¿vale? La instancia de esta clase que hemos creado aquí abajo, ¿vale? Entonces, esto lo que haría sería crearme una instancia de la clase mock que yo ya se la puedo pasar por parámetro a mi método getWateringDays y de esta forma ya, si os fijáis, mi método no estaría recibiendo el date service real, que es lo que recibe cuando lo estamos llamando desde el trigger handler, sino que está recibiendo el date service mock, que es el que nosotros hemos creado aquí, ¿vale? Entonces, bueno, voy a desplegar, bueno, me va a dar un error porque ahora el método getWateringDays no tiene 2 parámetros, ¿vale? Entonces voy a comentar este test un momentito y luego ya lo arreglamos y vamos a desplegar todas nuestras clases
para que podamos ejecutar el test en la organización, ¿vale? A ver, que había visto por aquí algún comentario. Hola, Berserker, no llegas tarde, no. Y P. Villarcode pregunta, ¿no es necesario el @istest en Data Service Mocks? No es necesario porque al ser una subclase ya está dentro de una clase que está anotada con el @istest. De hecho, me parece que el @istest no se puede utilizar en inner classes, ¿vale? Yo podría haber definido esta clase en un fichero .cls aparte. Y en ese caso sí tendría que ponerle el @istest. El @istest previene que tú puedas utilizar una clase de test en código de producción, ¿vale? Es decir, si yo no le pongo el @istest, no me va a fallar, pero si pongo el @istest es más robusto porque estoy evitando que otro desarrollador sin querer utilice esta clase en producción. Sería una pata muy grande, ¿no? Pero es una buena forma de prevenir ese tipo de errores. Entonces, bueno, se ha desplegado el código. Lo que vamos a hacer es ejecutarlo y ver si funciona. Vamos a ver si funciona el test. ¿Vale? Si os fijáis, aquí que estamos haciendo, queríamos... Buenas, a ver si me podéis confirmar si me veis bien, por favor, que creo que se fastidió el streaming. Vale. Vale. Ya sí me ves, ¿verdad, P. Villarcode? Es que debo tener problemas con la conexión. Vale, creo que ya se ve bien. Perdonad, ¿vale? No sé por dónde me quedé. Creo que... Espero que hayáis visto que lo que estaba intentando mostrar es que si yo modifico el test para que falle a propósito, diciendo quiero que me devuelvas que estamos en agosto y que compruebes que el Summer Watering Frequency es un día, pues este test me va a fallar, ¿no? Porque, perdón, el Summer Watering Frequency no, el Watering Frequency es un día, me va a fallar, porque si estamos en agosto, esto me debería estar devolviendo weekly, ¿vale? Y estaba mostrando como el test fallaba. Entonces, bueno, lo voy a dejar como estaba. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, ya tengo un test para el verano, pues voy a crear, ya voy a quitar este to do, perdón, tengo un test para el invierno y voy a crear uno para el verano. No sé si os habéis perdido parte de la explicación. Si veo que se ha perdido gran parte de la explicación, grabaré esa parte de nuevo para el vídeo de YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo que quiero comprobar es que si el watering frequency es daily y estamos en verano, me devuelve un día. Lo voy a hacer al revés, ¿vale? Le voy a poner que en verano es daily y en invierno es weekly. Y entonces ya estaría comprobando otro caso de uso de mi test, ¿vale? ¿Qué más puedo probar? Vale, si es verano, 8. Ahora vamos a arreglar el otro test. Voy a desplegar este. ¿Vale? Ya se ha desplegado. Voy a ejecutar el test. Y vamos a ver que el test funciona. Y ahora vamos a ver los logs de los tests para ver todos estos parámetros de aquí, que es lo que me traen, ¿vale? Voy a terminar de arreglar este test que tenía aquí, ya por deciros un ejemplo más, ¿vale? Este cómo era. Este me decía que quería comprobar si el watering frequency devuelve que hay que regar 2 veces a la semana
y es invierno. Entonces, ¿cómo emulo que es invierno? Pues como lo estaba haciendo aquí arriba, ¿vale? Emulo que es invierno simplemente creándome la instancia de mi clase de mock, diciendo que me devuelva que es enero y inyectando esa dependencia cuando invoco a mi método getWateringDays, ¿vale? Esta clase de aquí, esta instancia. Y aquí pues puedo hacer lo mismo que antes, ¿no? Para que mi test sea más robusto, voy a indicar también cuál sería la Summer Watering Frequency para que no sea que sin querer, no sé. Bueno, fallaría igualmente porque si no pongo nada, la Summer Watering Frequency sería nula, ¿vale? Pero bueno, lo ponemos y así se lee incluso un poquito mejor, ¿vale? Me dice que si es invierno, me debería devolver twice per week, ¿vale? O sea, debería coger el valor twice per week y entonces debería devolverme 3 días, que sería este valor de aquí. Y de nuevo, pues lo vamos a guardar, lo vamos a desplegar y lo vamos a ejecutar y ya nos vamos a ir a la OR para ver los System Debug estos que hemos puesto por aquí, que hemos copiado de la documentación. ¿Vale? Voy a abrir la OR con SFDX Force OR Open. Me la he abierto aquí. A ver. Me la he abierto aquí. La vamos a poner por aquí. ¿Vale? Y me voy a abrir la Developer Console para ver ahí los logs. Aunque los logs me los puedo descargar también en el Visual Studio Code, ¿vale? Pero a mí me gusta verlos aquí. Por ejemplo, el log de la ejecución de este test, ¿vale? Porque se ve así. Uy. Esto normalmente cuando lo abres se ve así como en una tabla. No sé por qué ahora mismo me está abriendo el log así. Vamos a hacer una cosa. A ver. Vale, pues no sé por qué. Ah, bueno, calla, porque estoy abriendo el test, que estoy tonta. Vamos a hacer una cosa. Voy a ejecutar este test de nuevo, ¿vale? Eso se puede hacer desde aquí también si queréis. Claro, lo que quiero abrir es el log, ¿vale? Que por eso me estaba ejecutando. Cuando tienes un debug log, si quieres filtrar por los system debug que has escrito, le das al checkbox este y ya te sale aquí, ¿vale? ¿Y qué te sale? Te dice name of stubed method, get current month. Bien, es el que hemos llamado y el que estamos moqueando. ¿Cuál es el return type del stub method? Integer, número de parámetros pasados 0 y estos serían los parámetros que se han pasado, que como son 0 no me aparece nada, ¿vale? Entonces, ¿con eso qué puedo hacer yo en mis tests? Pues virguerías, porque puedo comprobar que este test se ha llamado con tal número de parámetros o con este parámetro en específico, y entonces de esa forma yo estoy desacoplando, si os fijáis, mi clase, los tests de mi clase Frequency Service de mis tests de mi clase Date Service. De hecho, antes, sin yo utilizar mocks, digamos, o sea, si yo no utilizase mocks, mi unit test ejecutaría todo lo de esta clase, pero también se metería dentro de esta clase y me ejecutaría esto mismo, ¿vale? De esta forma, mi unit test yo lo estoy independizando, desacoplando de la implementación de esta clase, con lo cual va a ser mucho más robusto. Si por lo que sea se rompe esta clase, mi unit test no se va a romper, porque mi unit test solo está testeando lo que forma parte de esta clase, la lógica que está contenida en esta clase de aquí. Entonces, el utilizar mocks es algo muy recomendable a la hora de hacer unit test. De hecho, los unit test puros son los que se hacen con mocks, ¿vale? Esto me va a servir de introducción. A ver, espero que se siga viendo, creo que sí. Vale, esto me va a servir de introducción para cuando veamos los tests de Lightning Web Components, porque en los tests de Lightning Web Components hay que utilizar mocks casi siempre, ¿vale? Por favor, dudas, comentarios, preguntas sobre el tema de los mocks. Yo sé que es un tema así bastante complicado, pero como lo he ido explicando despacito, espero que se haya entendido bien.
quería comentaros que en Trailhead hay no lo tengo aquí abierto, ¿vale? Pero en Trailhead, si ponéis Trailhead Mocks, hay una unidad donde te explican algo, ¿vale? No en gran profundidad, pero te explican algo, ¿vale? De cómo va el tema de los mocks y demás. ¿Vale? Bueno, pues no me decís nada, supongo que está todo claro. ¿Todo claro o todo poco claro? No lo sé. Vale, bueno, pues voy a ir al tema ahora de el with sharing y el without sharing que preguntaron el otro día, ¿vale? No he comentado todavía mucho de seguridad dentro de este streaming, pero la seguridad es un tema que a mí me gusta bastante, ¿vale? Y me gustaría también ir comentando poco a poco. Yo tengo una serie en YouTube que se llama Seguridad para desarrolladores de Salesforce, en la cual explico muy en detalle todo lo que un desarrollador de Salesforce debe conocer en cuanto a cómo crear aplicaciones de una forma segura, ¿vale? Hay un primer episodio que sería todo lo relacionado al with sharing, without sharing y todo esto, que en ese episodio explico lo que sería Data Security. Data Security sería, tú en Salesforce tienes diferentes formas de definir la seguridad de los datos. Puedes definir la seguridad a nivel de objeto, a nivel de campo y a nivel de registro, ¿vale? Y tú como desarrollador tienes también diferentes técnicas para respetar esa seguridad de datos en tu código. Esto es importante porque si vas a hacer una aplicación y vas a publicar tu aplicación en el App Exchange, tienes que pasar un Security Review. Y en el Security Review van a mirar si tú estás respetando la seguridad de datos del modelo de datos que haya establecido el administrador de la organización para el usuario. Es decir, que si un usuario no tiene permisos para ver las cuentas de más de 100.000 euros, en la aplicación tampoco lo pueda ver a través de tu código porque a ti se te haya colado el no respetar esa seguridad, ¿vale? Y para respetar esa seguridad hay diferentes técnicas. Es un tema que es complicado porque hay muchas variables a tener en cuenta y por eso hice un capítulo entero solamente para hablar de eso. Luego, el segundo capítulo hablo más de seguridad a nivel de aplicación. Es decir, de vulnerabilidades típicas que puedan ocurrir en tu aplicación, como cross-site scripting, SQL injection, etcétera, etcétera, explicar cómo prevenirlas. Que el Salesforce ya de por sí previene la mayoría y hay muy pocos casos de uso en los cuales tienes que tener cuidado, pero es recomendable que el desarrollador sepa cuáles son esos casos para no meter la pata y abrir la puerta a un problema gordo de seguridad. Y ya el último expliqué cómo almacenar secretos de forma segura, ¿vale? Entonces, el tema de with sharing y without sharing sería de la parte esta de seguridad de datos. Hay una preguntilla que me pregunta P. Villarcode si los mocks pueden ocupar para simular respuestas de API externas. Efectivamente, de hecho, para eso ya hay un mock creado, ¿vale? Que es el HTTP Callout Mock. Para tú emular que estás llamando a una API externa, que estás haciendo un HTTP callout, ya Salesforce te da una clase mock que tú puedes utilizar directamente. Se utiliza ligeramente diferente, en vez de con set stub es con set mock, pero el concepto es exactamente el mismo, ¿vale? Y otra preguntilla, si quisieras, ¿podrías publicar la aplicación Plans en la App Exchange o esas se desarrollan de forma distinta desde el inicio? Claro que la podría publicar. Tendría que pasar un Security Review. Creo, si no me equivoco, que si tú no vas a cobrar por tu aplicación es gratuito, me parece, no estoy segura, y que si tú piensas cobrar por tu aplicación, sí que tienes que pagar por ese Security Review. Y ya estaría. De hecho, yo sí que tengo
una aplicación publicada en el App Exchange que fue de un hackathon que hice con un compañero mío, que era sobre Pardot y está en el App Exchange. O sea que sí, se podría publicar sin problema, ¿vale? Bueno, entonces lo que os comentaba. He cogido las slides estas de mi charla de seguridad para contaros un poquillo qué es lo del with sharing y el without sharing, porque me va a resultar más sencillo. Y bueno, básicamente lo que ocurre con el with sharing y el without sharing es la forma de controlar en Apex si tu clase respeta o no la seguridad a nivel de registro que haya definido el administrador de la organización. Esa seguridad a nivel de registro no es más que con una serie de mecanismos de configuración que hay en la OR, el administrador dice: quiero que el usuario Pepito pueda ver las cuentas de más de 100.000 euros y no pueda ver las de, bueno, al revés, que pueda ver las de menos y que no pueda ver las de más, por ejemplo, ¿no? Os lo digo así, simplificadísimo, pero hay como 10 formas diferentes en las que puedes influir cómo funciona el modelo de sharing de registros de Salesforce, ¿vale? Forma de pensar simplificada, ¿qué registros puede ver cada usuario? Ya está. ¿Cómo se configura el record sharing en la OR? No me voy a meter ahí porque es una locura, ¿vale? De hecho, hay toda una certificación de arquitectura de seguridad que se estudia todo eso en profundidad y la podéis estudiar si queréis. Entonces, todo eso al final pues se almacena en una serie de tablas en la base de datos. Si os fijáis, es usuario y a qué registros tiene acceso cada usuario. Contiene eso. Y tú en tu código, en tus clases, cuando defines tus clases de Apex, en la definición de la clase, en la cabecera de la clase, ya ahí es donde le vas a poner si quieres que tu clase sea with sharing, without sharing, inherited sharing o no sharing, ¿vale? Ahora os cuento. Entonces, lo más correcto, with sharing. With sharing va a hacer que tu código respete lo que haya definido el administrador. Es decir, que si el administrador dice que Pepito no puede ver las cuentas de más de 100.000 euros, tu código, tu clase, cuando tú hagas una query, nunca va a devolver cuentas para las cuales que el usuario que está ejecutando esa clase no tenga acceso, ¿vale? Lo más seguro y lo que Salesforce no te va a poner ninguna pega. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay algunas veces que los scripts que tú escribas en Apex, la lógica de negocio, necesita, por una causa justificada, acceder a todos los registros, ¿vale? Imagínate que aunque el usuario que está viendo las cuentas no tenga acceso a las cuentas de más de 100.000 euros, pues el proceso que hay por debajo sí que tenga que utilizar esos campos para precalcular otro valor y mostrárselo al usuario. A lo mejor el número de usuarios, el número de cuentas totales que tienen más de 100.000 euros, ¿vale? Me estoy inventando un caso así muy dummy, pero hay muchas ocasiones, por ejemplo, para hacer reporting y cosas así, en las cuales es necesario emplear without sharing. ¿Qué ocurre? Que lo puedes emplear, pero vas a tener que justificar por qué. Cuando te hagan el security review, te van a preguntar, ¿por qué tienes aquí without sharing? Y entonces tú vas a tener que decir, porque mis reglas de negocio son estas y lo necesito, ¿vale? Luego hay esto se llaman sharing clause, ¿vale? O sharing declaration, pues una declaración de sharing que es como muy versátil, que se llamaría inherited sharing. Inherited sharing significa que se hereda el with sharing o el without sharing de la clase que está llamando. O sea, si yo en mi clase, en lugar de poner aquí with sharing, pongo without sharing, inherited sharing, y yo esta frequency service la estoy llamando desde otra clase que es with sharing, entonces esta se ejecutaría como with sharing. Y si la estoy llamando desde otra clase que es without sharing, entonces esta se ejecutaría como without sharing. Es que se hereda del llamador, ¿vale? ¿Qué sería un llamador? Pues por ejemplo en esta clase estamos llamando a la clase date service, ¿vale? Bueno, no porque no le estamos creando la instancia aquí directamente.
Aquí estamos llamando a la clase system, por ejemplo, directamente, ¿vale? Entonces, si la clase system fuera inherited sharing, heredaría este with sharing de aquí. ¿Por qué tengo aquí no sharing? Bueno, no sharing, el no especificar nada es una mala práctica, es algo que se quiere quitar. Ahora mismo todavía permitimos hacerlo porque ha sido algo posible durante mucho tiempo y hay muchas clases legacy de gente que escribió el código hace un montón de tiempo que todavía no se han arreglado para ser una de estas tres. Pero es una mala práctica. De hecho, en el Security Review no te van a permitir tener algo sin sharing. Y si tienes algo, o sea, sin sharing clause, ¿vale? Y si tienes algo tal que así, tienes que tener en cuenta que dentro de poco Apex no va a permitir hacer eso, ¿vale? En algún momento lo anunciará. Hay una preguntilla en el chat que dice, si no se especifica el sharing, ¿queda with sharing por defecto? Vale. ¿Por qué esto es una mala práctica? Bueno, porque si no especificas nada y tu clase es el punto de entrada de la aplicación, en Apex se va a comportar como without sharing. Y eso es un agujero de seguridad, ¿vale? Si la clase se llama desde un Lightning Component, no. Porque como el Lightning Component se hizo de una forma más moderna, ya se hizo bien y dijeron, bueno, aunque no haya sharing clause en la clase Apex que estoy llamando desde el Lightning Component, nosotros lo vamos a ejecutar with sharing, ¿vale? Eso es un fix que se puso ahí. Pero si tú tienes una clase Apex que estás llamando desde una API, por ejemplo, ¿vale? O que estás exponiendo de forma global en tu Word para que otro código lo utilice, si por ejemplo forma parte de un paquete o lo que sea, en esos casos sí que se convertiría, si nadie la llama, en without sharing. Y entonces eso es un problema de seguridad. Por tanto, eso no está permitido, ¿vale? Y cuando hice esta presentación, pues enseñé una aplicación que la tengo por ahí, que la podéis descargar, ¿vale? Está en GitHub, Alba Rivas Security, ¿vale? Ahí están todos los ejemplos y es desplegable igual que esta de las plantas. Y entonces lo que hice fue que me creé una serie de ejemplos en los cuales estoy utilizando clases with sharing y without sharing, etcétera, para mostrar el comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí estoy logada en la OR como un administrador del sistema. Los administradores del sistema tienen un permiso especial que pueden ver todos los registros, aunque las sharing rules digan lo contrario, ¿vale? Pero por aquí me he logado con otro usuario, que este usuario no es un administrador del sistema, ¿vale? Y no debería tener acceso a estas cuentas de aquí. Si os fijáis, en el caso with sharing, mi clase, que es la que está, bueno, esto por debajo tiene un código Apex que estoy llamando desde un Lightning Component. Entonces, el código Apex ese with sharing, en este caso, bien, porque está respetando que las sharing rules que ha puesto en el administrador, este usuario no tiene por qué ver esas cuentas. En el caso de inherited sharing, me está funcionando bien, por lo que os digo de que el Lightning Component se ha hecho bien, y lo mismo con el caso de no sharing, ¿vale? Pero en el caso de without sharing, el usuario está pudiendo ver todas las cuentas. Me estoy saltando la configuración de seguridad que haya especificado el administrador, ¿vale? Entonces, bueno, el otro día me preguntaban, esto es así a grosso modo, y el otro día me preguntaban que si en las clases de test, si yo debía poner with sharing o without sharing, ¿vale? Entonces, esto lo he estado investigando y lo que ocurre es que si la clase que yo voy a testear, en este caso Frequency Service, es with sharing, ¿vale? No hace falta que ponga nada, lo puedo omitir, puesto que, como yo aquí estoy diciendo que la clase es with sharing, se va a ejecutar siempre with sharing y ya está, ¿vale? O sea, no hay vuelta de hoja. Lo mismo ocurre si la clase es without sharing. Si la clase es without sharing, no importa lo que yo ponga aquí, que el test siempre va a llamar esta clase y esta clase siempre se va a ejecutar without sharing.
porque es lo que pone aquí y es como yo estoy definiendo que se ejecute esta clase. Ahora la historia cambia cuando yo tengo el inherited sharing o cuando no tengo especificado sharing clause, que ya os digo, no lo hagáis, que es una mala práctica y lo vamos a quitar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Claro, en este caso, el inherited sharing heredaría el sharing de la clase que lo está llamando, ¿vale? Entonces, si yo aquí no pongo nada, por defecto sería without sharing, ¿vale? Si yo quiero que herede el with sharing, mi clase de test debería ser with sharing. Y si yo quiero que sea without sharing, pues ya mi clase de test lo ideal sería que fuese without sharing para que se vea claramente qué es lo que estáis haciendo en lugar de no poner nada, ¿vale? ¿En qué casos voy a querer comprobar que esta clase, por ejemplo, que tiene el inherited sharing, ¿en qué casos voy a querer poner aquí with sharing o without sharing? Pues mira, a lo mejor como existe una posibilidad en Apex de utilizar este método de aquí, ¿vale? System run as. Con este método de aquí lo que haríamos sería ejecutar el código como si fuéramos el usuario Pepito, ¿vale? En cuanto a las sharing rules, ¿vale? No tiene nada que ver con la seguridad a nivel de objeto, de campo, etcétera. Esto solo aplica para las sharing rules. Pues puede ser que a mí me interese comprobar que una clase inherited sharing, cuando se está llamando con un usuario que no tiene permiso para ver ciertos registros en un contexto with sharing, no los ve, y hacer otro test en una clase without sharing en el cual compruebe que cuando estoy llamando a esa clase con el usuario que no tiene permiso para ver los registros, pero en un caso without sharing, sí los ve, ¿vale? Ese sería el caso en el cual tendría que especificar, o sería recomendable especificar el with sharing y el... Bueno, sería recomendable, si yo tengo el inherited sharing, aquí como mínimo poner el with sharing siempre, pero luego, además, si yo quiero comprobar el comportamiento del inherited sharing, pues tener dos clases de test. Una clase de test con with sharing y otra without sharing y probar con diferentes usuarios a ver cómo está funcionando ese modelo de sharing en mi clase, ¿vale? Esa sería la historia. Es un súper lío, lo entiendo, pero también da mucha versatilidad a la hora de que los administradores puedan definir un modelo de seguridad de datos que se adapte bien a cada empresa y a cada caso de uso individual. Hay una preguntilla aquí que dice, ¿qué relación tiene with sharing con with security enforce? Vale, with security enforce, vamos a ver aquí. Mira, resulta que en la seguridad de datos, ¿vale? Yo os he explicado ahora mismo el sharing, que sería qué registros puede ver cada usuario. Pero luego hay dos tipos de seguridad más. Un tipo de seguridad sería qué objetos puede ver cada usuario y otro tipo de seguridad sería qué campos de cada objeto puede ver cada usuario, ¿vale? Irían como en capas, es decir, primero cuando un usuario va a ver un registro se miraría si el usuario tiene acceso al objeto, ¿vale? O sea, ponle que yo quiero ver la cuenta, el que sea, Universal Containers, ¿no? El que se utiliza en las certificaciones. Entonces, primero Salesforce miraría si yo tengo acceso al objeto cuenta. Después miraría si yo tengo acceso al registro Universal Containers. Y después miraría a ver si yo tengo acceso al campo de Universal Containers que estoy viendo, al nombre, al revenue o lo que sea, ¿vale? Y entonces, estas tres capas de seguridad se respetan de forma diferente en el código. Lo que os he contado hasta ahora solo sería el sharing. La seguridad a nivel de objeto y la seguridad a nivel de registro se respetan de otras maneras. Normalmente cuando se hace una query o cuando se hace una operación de ML. Antiguamente, ¿cómo se hacía? Os explico así rápidamente. Que lo tengo que tener por aquí. Aquí, vale. Antiguamente, ¿cómo se hacía? Con unos métodos, ¿vale? Que son de la clase esquema,
esquema CRUD methods. Vamos a buscarlo aquí. Methods en Salesforce. ¿Vale? Para enseñaroslo cómo serían. Vale, por ejemplo aquí, ¿vale? La seguridad a nivel de objeto y a nivel de campo se comprobaban tal que así. Yo ponía, quiero ver si el campo name de contacto es accesible por este usuario. ¿Qué pasa? Que eso era muy ineficiente, ¿no? Porque al final el código se te llenaba de comprobaciones en las queries, y también en este caso es antes de hacer una query, pero antes de hacer una operación de ML también era recomendado que tú dijeras, que tú comprobaras si el campo es creatable, que sería si se puede insertar, si el usuario tiene permiso para insertar algo en ese campo, ¿vale? Y lo tendrías que comprobar para los campos o para los objetos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aunque en la de campo creo que lleva implícita la de objeto. Bueno, el caso es que eso sería como la forma en la que se comprobaba antes. Entonces, ¿qué es lo que se sacó para simplificar todo esto? Bueno, pues el with security enforced, ¿vale? With security enforced sería una sentencia que tú pones en las queries, solamente sirve para queries, y que le estás diciendo a la query que te traiga el objeto ya con esa, o sea, que si el usuario no tiene permiso para ver ese objeto o para ver campos de ese objeto que tú estás intentando traerte con la query, que no te lo devuelva, que te dé un error, ¿vale? No sé si el with security enforced respeta también la de registro, que yo creo que sí, ¿vale? Vamos a mirarlo. Dice... A ver... Dice, aplica seguridad a nivel de campo y a nivel de objeto. No sé si aplica la de registro. Record, sharing. Sharing rules on organized passes. Without sharing. Vale, no lo sé, esto lo tengo que mirar con tranquilidad, ¿vale? Vale, lo tengo que mirar con tranquilidad. En la documentación no pone específicamente que los sharing rules se respeten con el with security enforced, pero yo creía que sí. Entonces lo voy a mirar y os lo digo, ¿vale? Lo voy a mirar y os lo digo porque yo creía que sí, ¿vale? Y bueno, y por último, hay también un metodillo que salió hace relativamente poco que lo que te permite es, cuando te traes un registro o vas a insertar un registro, directamente borrar los campos que no sean accesibles para el usuario. Que eso puede ser interesante si en lugar de querer que me dé un error si el usuario no tiene acceso, directamente borrar los campos de la operación para los cuales el usuario no tiene acceso, ¿vale? Hay también un piloto que se llama Database Operations in User Mode, que consiste en lo mismo que el with Security Enforced, pero para las operaciones de ML. O sea, se va a poder hacer una inserción que tú en la inserción puedas decir, quiero hacer esta inserción respetando la seguridad, ¿vale? Las 3 capas de seguridad. Eso se va a poder hacer. Está todavía en piloto, pero se va a poder hacer. Dejadme que mire una cosilla. Vale, no. Sí, yo creo que realmente lo que os he comentado antes, el with Security Enforced, solo aplica al CRUD y al FLS, porque si no tendría yo aquí una nota o algo en la presentación, ¿vale? Que la hice ya hace un tempecillo y algunos detalles se me olvidan. Bueno, pues ya estaría la respuesta. No sé si tenéis más dudas, si no voy a ir cerrando ya el streaming de hoy. Espero que os haya resultado interesante, aunque reconozco que tanto el tema de los mocks como el tema de la seguridad es ya algo más avanzado, ¿no?
Pero bueno, también está chulo, ¿no? Cuando uno ve cosillas así más diferentes. Y ya os digo que nos va a servir muy bien de base lo de los mocks para luego explicar los tests de Lightning Web Components en JavaScript. Seguramente sea lo que haga en la siguiente sesión. Así que nada, que ve un comentario de Pepi Arcode, dice, falta tanto por aprender, muchas gracias, de nada, me alegro que te haya gustado mucho el capítulo, muchas gracias a ti por conectarte siempre y bueno, que pases muy buen fin de semana y ya nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos, chao.